el maestro Raimundo Espinosa Hernández, maestro en Derecho, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y coautor de este libro, Expropiación Neoliberal y Producción Colectiva de Derechos Ambientales, una revisión de cómo están las luchas medioambientales en nuestro país y también de este caso tan importante que hemos hablado aquí en Contralínea de los infiernos ambientales y cómo esto impacta en la salud de las personas, en la salud del propio medio ambiente, y esto que ha acompañado pues muy de cerca el maestro Raimundo Espinosa, quien fuera también bueno, no sé si la palabra sea consejero jurídico, pero sí parte del equipo jurídico, director de jurídico del CONACYT en la época de la doctora María Elena Álvarez Bullá, una época donde se recupera toda la ciencia, la tecnología para el servicio del pueblo de México, y también se acompaña estas luchas de los pueblos que han sido dañados por la industria criminal. Bienvenido, Raimundo, a Contralínea. Muchas gracias, Nancy, por recibirme, por abrirme las puertas y el micrófono de Contralínea. Un gusto para mí estar con ustedes. Raimundo, pues ya estamos en el último tramo de esta elección judicial. De hecho, hoy es el último momento para hablar de la elección, para invitar a la gente. ¿Qué experiencia has tenido en este periodo? Eres candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo creo que te ha ido muy bien. Incluso vi ya un video del doctor López-Gatell, pues diciendo que eres un perfil muy importante, que ojalá llegues a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si no lo han visto, pues ahí les recomendamos que lo vean en las redes sociales. Así es. ¿Cuál ha sido tu experiencia todo este tiempo? Pues mira, Nancy, realmente es una experiencia de aprendizaje muy enriquecedora. Yo pues soy distinto, antes y después de esta campaña. Me siento pues diferente porque yo ya había pues tenido oportunidad de recorrer el país, ¿no? En diferentes momentos, precisamente acompañando estos procesos, pero pues nunca como candidato, ¿no? Y nunca, pues la gente sí depositaba en mí alguna esperanza por los temas, pero realmente el que ahora yo regresara, ya no como abogado, sino con la posibilidad de estar del otro lado, del lado de los tribunales, de la Suprema Corte, de donde la gente solo había recibido injusticia, pues ya te imaginarás, ¿no? La esperanza y la emoción que eso, pues que eso genera en las comunidades, ¿no? Yo he encontrado mucho interés en participar. La gente que se ha enfrentado, que ha sufrido los infiernos ambientales a los que te referías, pues esa gente quiere justicia. Y esa gente ha dado batallas en el país. A veces le ha ido bien, otras veces no les ha ido bien. Pero es gente que conoce la lucha, que se ha enfrentado a los tribunales y que quiere participar porque sabe lo importante que es que el pueblo de México se reapropie de estas instituciones públicas de impartición de justicia. Entonces, bueno, yo he encontrado toda esa fuerza, motivación, ¿no? Lo que también he visto, pues es una carencia muy grande de información. Lamentablemente, yo creo que el proceso, pues le quedó muy grande al INE en el caso de la elección federal, pues le quedó muy grande al INE. Hubo lugares pues a los que yo asistí, en donde no había ido el INE todavía, ¿no? Yo espero que ahora pues ya hayan estado por ahí, pero la gente necesitaba más información, pues para poder distinguir, ¿no? Las diferentes boletas, los cargos, la estructura de la boleta, que es diferente y que es un gran reto, cómo votar, ¿no? Esto de poner el numerito en un recuadro, pues esa información es clave. La gente puede tener muy claro que es necesario votar. Puede tener muy claro incluso hasta por quién votar cuando ha tenido la información. Pero si la gente no sabe cómo votar, pues de qué manera o dónde votar, pues de qué manera va a ejercer el derecho. Esa es la gran contradicción, ¿no? Mucho ánimo por participar, sabiendo que es importante, pero una falta muy grande de información que pues obstaculiza el ejercicio de este derecho. Ese es el escenario al que yo me he enfrentado, ¿no? En los recorridos en estos 2 meses de campaña. Y claro, pues como candidato, yo creo que a otros también les pasó, pues yo tuve que asumir el rol de facilitador del proceso, invitando a participar, pero además pues explicando cómo es que se tiene que votar, no solamente para ministros, que es mi caso, sino en general pues las otras boletas del proceso federal. Y es por eso que pues yo digo que al INE le quedó grande, porque no se dio abasto para difundir y para capacitar y vaya, poder compartir
pues cómo es que había que ejercer este derecho con la ciudadanía. Eres muy generoso con la forma en cómo te refieres al INE. Yo, desde mi punto de vista, y es mi opinión, es el derecho que tenemos todos los mexicanos y mexicanas a la libertad de expresión y libertad de opinión. Pues para mí es un abierto sabotaje de un ala súper derechista, súper conservadora de este Instituto Nacional Electoral, que estuvo siempre en contra, no solo de la elección judicial, sino desde antes, desde el plan C, que se manifestaron en contra incluso de pues la conformación de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, que acompañaron incluso a la candidata Xóchitl Gálvez desde la propia institución, y yo creo que se refleja en esta falta de conocimiento. Superando este tema, que por supuesto es muy importante, y ojalá la gente entre por lo menos a esta herramienta de Conoce, les ubica y practica, para tener más aterrizado por quién votar y hacerlo en libertad, sin pues hacer caso de estos acordeones que ya están ahí facilitando, tanto de derecha como de izquierda. No hay que dejarnos, el voto es libre, secreto, directo, entonces hay que ejercer bien nuestros derechos. ¿Qué verías en el horizonte ya hacia el 1 de junio? ¿Cuál sería tu llamado para nuestra audiencia? Pues mira, lo más importante, salir a votar, ¿no? Enterarse dónde está la casilla que nos toca, sí tener una aproximación a la boleta para saber cómo es que hay que ejercer el voto, poniendo el número correspondiente en el recuadro, conocer las distintas boletas por sus colores, yo creo que eso puede ayudar mucho, pero también, pues es importante esto que tú dices, ¿no? Hay que hacer una última revisión o una revisión, si no han tenido oportunidad todavía, pues de las y los candidatos a los distintos cargos, ¿no? El voto, pues es un derecho fundamental. Nosotros lo estamos conquistando una expansión de este derecho fundamental hacia un poder que antes estaba vedado a la democracia. Es un triunfo histórico del pueblo de México. Pero, pues el voto también es libre, ¿no? Y es más libre mientras más informado sea. Entonces, sí es importante que la ciudadanía, que yo sé además, porque también el recorrido lo vi aquí en Ciudad de México, en Estado de México, en Puebla, en fin, en diferentes lugares, la gente se organizó ante la falta de información por la omisión del INE, la gente se organizó, buscó, la plataforma Conóceles es un mínimo y es una simple referencia. Pero yo vi a la gente entusiasmada buscando más información de los candidatos, las candidatas, y además haciendo un trabajo colectivo, autogestivo, pues de formación de sus propios acordeones y listas. Me preguntan, oiga, ¿existe la lista? Yo siempre les digo, a ver, la lista, pues no existe, ¿no? Ni hay una sola lista. Hay una pluralidad de listas y pues la lista más legítima, pues es la que se construyeron los vecinos, las organizaciones, en un trabajo colectivo, dialógico, después de una investigación, y es un trabajo que les llevó casi los 2 meses, ¿eh? Nosotros estuvimos en campaña, pero la gente, mucha gente en el país se tomó la tarea y se tomó en serio el proceso, lo tomó en sus manos, se informó y trató de consensar y construir sus propias listas. Esas son las listas legítimas y esas son las listas que hay que defender. O sea, nada de pues estas prácticas pues del pasado, de la política mexicana del pasado, priista, donde pues ahí está la lista y ahí te la mando y así va, ¿no? Oye, pero ¿por qué? ¿Quiénes son esos números? ¿Qué? Nada, no hay explicación, no hay argumento. No, yo creo que pues México ha pasado ya muchas cosas, el pueblo de México abrió los ojos, pues eso, de eso se trató, hasta donde yo entiendo, pues ese es el obradorismo, ¿no? Esa es la cuarta transformación, la revolución de las conciencias, abrir los ojos. La gente abrió los ojos y la gente sabe, y yo sé que no se va a dejar engañar, y me lo han dicho, ¿no? Van a defender el voto, van a defender este trabajo colectivo, donde la gente va consensando los candidatos que consideran mejores, precisamente para profundizar la transformación y lograr por fin pues una justicia distinta, ¿no? Yo creo que ese es el escenario que vamos a ver. Es importante votar, saber dónde votar, saber cómo votar y saber por quién votar. Y bueno, ya en eso, pues hay que defender el trabajo que se vino haciendo, que la gente vino haciendo estos 2 meses. Es importante que lo defiendan, es un trabajo legítimo, autogestivo. Y pues los candidatos que la ciudadanía haya decidido de esta forma colectiva, pues esos son los candidatos y la elección legítima que ellos pueden hacer, ¿no? Y justo esto que mencionas, la revolución de las conciencias pasa también por el compromiso que tengamos con la construcción de nuestra democracia. Este sin duda es un momento histórico para México, es la primera vez que vamos a tener oportunidad para elegir a quienes integran el Poder Judicial, tanto de la Federación como de algunos sistemas locales, que digamos,
¿Qué reflexión te deja este momento de nuestro país, pues al final, salida masiva del pueblo de México para conseguir el plan C y avanzar en un cambio en el Estado-Nación? Pues mira, yo creo que vamos a consolidar todo este esfuerzo de varios años, ¿no? Que nos llevó incluso pues a la coyuntura del Plan C, esta votación tan animada y masiva, pues que nos permite tener estas mayorías a favor del interés público nacional, ¿no? Y que pues en esta elección del 1 de junio, pues eso es lo que está en juego, ¿no? Vamos a consolidar ese proceso histórico de lucha democrática, de recuperación de instituciones públicas, de transformación incluso de la impartición de justicia en México. De eso es lo que yo veo que está en juego. Y es un momento que también marcará pues la maduración del pueblo de México, que ya no solamente abre los ojos y revoluciona su conciencia, sino que es partícipe y protagonista de la construcción de las nuevas instituciones de la democracia mexicana. Eso es lo que está en juego en estas elecciones. Y además, pues es un ejemplo para el mundo. Nos están mirando. Si esto nos sale bien, como yo creo que nos va a salir, bueno, pues nadie va a poder decir que no se puede votar por operadores judiciales. Al contrario, yo creo que México puede ser un ejemplo para el mundo y otros muy pronto nos van a comenzar a imitar, porque la gente se va a dar cuenta y se va a contagiar de este ánimo democrático y va a decir, oigan, ¿y por qué acá nosotros no votamos también por nuestros jueces? Si en México se hizo, ¿no? Ese es yo creo que el momento en el que estamos nosotros atravesando. Por eso hay que hacerlo pues con toda responsabilidad de todas las partes. Las autoridades electorales, el propio gobierno mexicano, partidos políticos que en este momento pues no tienen ninguna injerencia. Es una elección sin partido. Además, Nancy, la primera gran elección nacional en México de puestos importantes de máxima relevancia como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de los poderes, de los 3 poderes públicos de la República, pero una elección sin partidos. Es la primera ocasión en un modelo de campaña que también implica una austeridad que no se ve en otros procesos. Yo creo que son grandes lecciones para la democracia mexicana y pues seguramente también van a impactar en procesos electorales que vengan después, porque ahí se ve que se puede hacer campaña de manera austera, y ahí se ve también pues que el papel de los partidos políticos pues tiene que ser distinto, porque incluso pues los propios ciudadanos pues más o menos organizados y en medio de muchas adversidades, pues resulta que también pueden presentarse como candidatos, ¿no? Yo creo que son lecciones que vamos a ir, su impacto lo vamos a ir midiendo al paso de pues las siguientes semanas. ¿Y qué opinas de estos comentócratas, de estos líderes entre comillas de opinión y algunos oligarcas que han llamado a este momento como la antidemocracia? O sea, estamos entrando en una dictadura ahora sí porque el pueblo va a elegir, o porque... Pues mira, ahí lo que se ve es el límite de su concepción de la democracia y su compromiso democrático. No tienen compromiso democrático, no tienen ética. No lo tienen, es de dientes para afuera, ¿no? O sea, es puro discurso, es pura retórica. En el momento histórico en que el pueblo de México tiene la oportunidad de dar un paso y consolidar un paso hacia la democratización de instituciones vedadas a la democracia, instituciones de élite, instituciones cerradas, ensimismadas, como ha sido el Poder Judicial de la Federación, en ese momento a todos estos compañeros, catedráticos, maestros, opinólogos y lo que sean, pues ahí es donde realmente muestran cuál es su verdadero talante, antidemocrático, porque ahí ya no les gusta la democracia. El pueblo es peligroso, el pueblo es tonto, el pueblo, pues este dicho que se hizo muy, muy popular, no saben elegir pareja, ¿cómo van a elegir a sus jueces? Ahí detrás de eso, pues hay un montón de sesgos racistas, clasistas, ¿no? Y demuestran pues, lo que sabemos quienes hemos estado del otro lado y quienes hemos batallado y hemos peleado por la justicia durante muchos años, ¿no? Que a ellos no les importa el pueblo de México, sino es para aprovecharse del propio pueblo de México, ¿no? Para saquear el país, para explotar a la fuerza de trabajo de las y los mexicanos. Es lo que les interesa. Cuando se les pide que devuelvan un poco a través del pago de impuestos, no quieren. Y resulta que la Suprema Corte de Justicia, pues es su comparsa en ello. La mayor parte de los asuntos que ven las y los ministros son asuntos fiscales, de gente, de empresarios que no quieren pagar impuestos. Esa es la contradicción. Lo que necesitamos ahora, pues es una corte que más bien se enfoque en los derechos colectivos, la alimentación, la vivienda, la salud, el ambiente, el desarrollo, el trabajo, la seguridad social, en fin, el agua. ¿Por qué?
porque esos temas, esos derechos reflejan los grandes problemas nacionales. En esos asuntos no se ha metido la Corte. Apenas 121 criterios y jurisprudencias sobre estos temas frente a miles en los temas fiscales de gente que no quiere pagar impuestos. Esa es la justicia que tenemos en el país. Una justicia para los ricos, otra justicia para los pobres. Es lo que tiene que cambiar. Y es lo que decía el presidente López Obrador. A ver, quieren la democracia sin el pueblo. O sea... Claro. No, una democracia donde el pueblo nada más los ve pasar y ellos son realmente esta oligarquía, esta élite, pues son los que protagonizan y administran la riqueza del país y administran también pues la vida de todos nosotros, ¿no? Jugando con nosotros y aprovechándose pues de la necesidad que tiene la gente en México. Eso tiene que parar. Y una buena manera de dar ese paso, pues es cambiando quienes administran justicia, porque son ellos quienes tienen la última palabra, ¿no? En el sistema mexicano, en el Estado mexicano, pues es el papel de los jueces, cuidar la Constitución y también corregir, pues, los excesos o las omisiones de las otras autoridades. Esa es la relevancia del Poder Judicial. Es una gran oportunidad que tenemos, pues, para precisamente ahora sí tener un poder garante de los derechos fundamentales colectivos del pueblo de México, del interés público nacional y además que también defienda la soberanía nacional. En la coyuntura en la que nos encontramos con el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, pues todavía más importante tener un nuevo poder judicial que realmente represente el interés público de nuestro país. Y sí, porque también hay que recordar que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación llegó al extremo de llamarse el poder contramayoritario, o sea, el poder que iba contra el pueblo de México, y por eso pues echó abajo más de 74 leyes y reformas en el periodo de López Obrador. Y también recordar, yo creo, esa metáfora que dijo una vez el presidente López Obrador, que los ministros y ministras de la Corte del ala conservadora en realidad parecían llaveritos de los oligarcas, o sea, porque estaban en el bolsillo de los oligarcas. Y eso lo que significa, entre otras cosas, pues es, por ejemplo, que echaran atrás la ley de la industria eléctrica, que echaran abajo el plan B, el plan A, que guardaran en los cajones los expedientes fiscales. Mira, esto es otra de las pues cosas que no sé, pues yo no alcanzo a entender, ¿no? Cómo en una democracia, en un estado que se pretende democrático, la derecha misma, hablando de democracia y considerándose ellos demócratas, pues de repente se les ocurra decir que un órgano público de un estado democrático, que además está mandatado por la propia Constitución, que todas las instituciones del Estado mexicano deben orientarse hacia la consecución del bien común, de repente no salgan con que uno de esos órganos públicos es contramayoritario. No se entiende en una democracia que haya un órgano que vaya precisamente contra la mayoría. Si la democracia, pues es el pueblo, ¿no? ¿De qué manera va a ir contra la mayoría? Ese es una contradicción inayecto, ¿no? Es algo que no se logra entender, pero que ellos defendieron porque realmente creen que es así, que la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial, pues tenía que resguardar, pero los intereses de las minorías, y no eran minorías étnicas, no eran tampoco pues otras minorías por otras cuestiones, ¿no? Que podamos identificar y que les requieren protección. No, la minoría que protegen estos órganos contramayoritarios, como ellos los consideran, pues son la élite, es la oligarquía, es pues esta burguesía mexicana vendepatrias. Esa es la minoría a la que ellos quieren defender con un órgano contramayoritario, y para eso es que secuestraron, tomaron por asalto el Poder Judicial en México, y por eso fue el último reducto de esta derecha y de este pensamiento conservador mexicano, que ahora, pues bueno, está a pocos días de que esto cambie y que el pueblo de México abra las puertas del Poder Judicial y se reapropie pues del derecho y comience pues un nuevo proceso de construcción colectiva de la justicia en nuestro país. Raimundo, hoy es el último día para hablar de las propuestas. Cuéntale a la audiencia qué es, digamos en síntesis, claro, lo que propones de llegar a este cargo en la Suprema Corte. Claro, Nancy, gracias. Pues mira, 3 puntitos, ¿no? Ya después de tanto tiempo ya aprendí a decirlo rápido en 3 puntitos. En primer lugar, hay que reconciliar el principio de legalidad con la justicia social.
Los neoliberales, los tribunales neoliberales, el poder judicial neoliberal mexicano se olvidó de partes completas de la Constitución mexicana, aquellas que hablaban de la soberanía nacional, aquellas que hablaban de derechos sociales. ¿Qué es lo que hay que hacer? Reconciliar la legalidad con la justicia social. Ahí está, no hay que inventar nada, la Constitución ya lo dice, solamente que no la aplicaban. Hay que conocer, respetar y aplicar la Constitución. Eso es lo que tiene que hacer un tribunal constitucional, como quiere ser la Suprema Corte de Justicia en México. Luego, pues, en vez de estar invirtiendo tanto tiempo y esfuerzos, recursos públicos en decidir si es legítimo o no que un empresario pague o no impuestos, pues más bien creo que lo que hay que hacer es cambiar el enfoque y poner en el centro los DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, en tanto que ahí es donde se juega y donde podemos medir pues cómo están los grandes problemas de nuestro país en relación con los derechos de la gente. Eso es lo que debería estar al centro en una nueva Suprema Corte de Justicia, no así en general, sino de justicia social y ambiental. Eso es lo que se necesita, cambiar ese enfoque y que el trabajo más bien se concentre en los DESCA. Y finalmente, si nosotros queremos una justicia diferente, pues no la vamos a conseguir si el trabajo en sede judicial de jueces, magistrados, ministros en este caso, se sigue haciendo pues a partir de los mismos criterios y con las mismas metodologías. Si el trabajo es inercial y así se mantiene, pues nada va a cambiar. Y no importará que hayamos hecho este esfuerzo por elegir de manera popular y directa a nuestros ministros y ministras, si nuestros nuevos ministros y ministras mantienen de forma inercial las mismas prácticas, los mismos criterios, las mismas metodologías que se implementaron y que se arraigaron del neoliberalismo. Esto que yo he llamado la cultura jurídica neoliberal. Es muy importante para tener una justicia diferente, utilizar criterios y metodologías diferentes en el trabajo judicial, impartir justicia de otra manera. Solamente así vamos a tener otros resultados distintos pues a estos malos resultados que hemos tenido y que ya no queremos, que nos han resultado pues sin injusticia. Solamente vamos a tener justicia si cambiamos las metodologías y los criterios de trabajo de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Algo que se les ha reclamado mucho a los actuales ministros y ministras de la Corte, con excepción de la ministra Lenia Batres, es que cobran más que la presidenta, es que tienen un sistema de privilegios. ¿Cuál es su opinión al respecto? Pues mira, cuando dicen, bueno, es que los tribunales están muy alejados de la sociedad, pues cómo no, ¿qué mexicano de a pie, normal, pues se va a sentir identificado con las y los ministros de la Corte? Imposible, porque tienen un salario, unas prestaciones, viven en un mundo que no es el mundo del grueso de la población en nuestro país. Jamás nos vamos a identificar con ellos. Ellos forman parte de ese 1% que tiene bajo control aquí el país, ¿no? Que tienen acceso a esos recursos y demás medios para satisfacer pues todas sus necesidades. Ese no es el pueblo de México. Por supuesto que no nos podemos identificar con ellos, primer lugar. Y segundo lugar, pues no puede ser que los principales obligados a poner el ejemplo y además a hacer que otros también cumplan con la ley, pues sean los primeros que violan no cualquier ley, violan la Constitución en algo que es evidente, es obsceno en un país como México, con pobreza, con desigualdad, con tanta necesidad, que un funcionario público, que funcionarios públicos, pues ganen las cantidades que ellos ganan, que tengan pues las prestaciones que tienen para comer al día, miles de pesos, ¿no? Cuando pues desde hace 10 años pues está ya esta previsión constitucional de que nadie puede ganar más que el titular del Ejecutivo Federal. Pero pues la técnica jurídica les ha ayudado en esta argumentación y criterios y metodologías que tienen, pues les ha venido ayudando para que puedan eludir, bajarse el salario, bajarse las prestaciones, ¿no? Incluso a la misma ministra Lenia Batres no se lo permitían. Y bueno, incluso ella, pues no se lo descuentan en automático. Ella tiene que devolverlo. ¿Por qué? Porque las mismas previsiones y normas que ellos establecieron no lo permite. Eso tiene que cambiar. A mí me da mucho gusto porque pues este golpe de timón en el Poder Judicial mexicano va a hacer que cosas tan absurdas y tan obscenas como esto que viene pasando del salario y las prestaciones de los ministros, pues cambie desde un principio y ya nadie va a poder decir que es que así era, que es un derecho que ya tenemos adquiridos. O sea, los trabajadores sí pierden derechos adquiridos y ellos los tienen, ¿no? No, es una gran contradicción. A mí me da mucho gusto porque va a llegar la austeridad a la Corte y más bien pues habrá que enfocarse en el trabajo que se requiere y ese trabajo es hacer justicia social y ambiental para el pueblo de México.
Pues sí, totalmente. Y una última pregunta, cuando nos hablabas de los DESCA, es justamente estos derechos que han estado relegados por la actual cúpula judicial, ¿cierto? Así es, mira, es que las políticas neoliberales no solamente cambiaron el derecho en México, no solamente se volvieron, trataron, se presentaron como si fuesen argumentos teóricos, ¿no? Imbatibles, se volvieron también cultura y tuvieron una proyección dentro del Poder Judicial, porque se modificó pues los principios, los valores, los métodos, eso que llaman técnica jurídica, también se modificó conforme pues a estas ideas o estas pretensiones pues de las políticas neoliberales, ¿no? ¿Qué quedó fuera? Pues así como en la economía dejaron fuera el gasto social, pues en el campo del derecho y en las decisiones judiciales dejaron fuera los derechos sociales, por supuesto, pues si no había dinero para eso, pues tampoco había interés en los jueces por resolver esos asuntos, son los que quedaron relegados. Yo he dicho que pues la justicia que espera el pueblo de México, pues es la justicia de los damnificados por el neoliberalismo, gente que vio afectado su derecho al alimento. No es que no estuvieran en la Constitución, es que los hicieron a un lado y dolosamente dejaron de aplicarlos y de mirarlos. Derecho al agua, derecho a la alimentación, el derecho a un ambiente sano, el derecho a la salud, por mencionar algunos entre varios más, pues son todos derechos que el día de hoy están no solamente en riesgo, sino que se ha causado a la población mexicana una serie de afectaciones que incluso pueden ser irreversibles. El nivel de contaminación de los ríos de México es enorme. Qué bueno que el gobierno ha centrado su atención en tratar de reparar 4 casos de ríos contaminados en México. Pero lo cierto es que la mayoría de las cuencas y ríos del país están contaminados y muchos de ellos de manera pues irremediable, irreversible. Esa es la realidad de 40 años de neoliberalismo, donde la Corte tuvo un papel muy importante porque cuando pudo defender el interés público nacional y los derechos de los mexicanos y mexicanas, no lo hizo. Y cuando tuvo que pronunciarse, fue obligada a pronunciarse, fue para convalidar las políticas neoliberales. Eso significó pues hacer a un lado los derechos colectivos, económicos, sociales, culturales, ambientales. Por eso la situación de los campesinos mexicanos, la situación de los trabajadores mexicanos, la situación pues de la población que vive cerca de los infiernos industriales, por supuesto que sí, por eso la situación del sistema de salud de nuestro país, esa tiene una explicación, por eso la desnutrición, las enfermedades, la obesidad, los paros cardíacos, en fin, toda esta situación que se ha estado revelando los últimos años en México, pues viene de las políticas neoliberales y que el último, el guardián máximo de nuestra Constitución y en quien las y los mexicanos teníamos puesta la esperanza para que nos protegiera, nos falló. Y esa es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso es muy importante salir a votar este próximo domingo 1 de junio, que la gente tome las mejores decisiones informadas y que pues tengamos un nuevo poder judicial que sí salga al frente y que sí está a la altura de los tiempos de cambio que vive nuestro país. Maestro Raimundo Espinosa Hernández, recuérdale a nuestra audiencia el número con el que estás en la boleta morada. Sí, por supuesto, Nancy, muchas gracias. Bueno, pues miren, este domingo 1 de junio van a recibir en la casilla pues la boleta morada. La boleta morada es la de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo aparezco en esta boleta como el candidato número 42, Raimundo Espinosa Hernández. Si ustedes desean votar por mí este domingo, lo que hay que hacer es colocar el número 42 en los recuadros que aparecen en la parte media superior de la boleta, del lado de los candidatos hombres. Número 42, boleta morada, Raimundo Espinosa Hernández.